de la votación de George Forsyth para nosotros, ¿no? Así como te comenté la Johnny Lescano. En noviembre tenía 8.1 para nosotros. En enero, que alcanza su punto máximo para nosotros, él tiene 10.1. Y en enero, ya otras empresas de investigación le dieron hasta 18, no sé si recordarás, 18, 17, 14, si mal no recuerdo, ¿ok? Nosotros 10.1. Del 17 al 19 de febrero lo pusimos nosotros con 8.9. Y en esta encuesta que salió, que fue en febrero, ya las otras encuestadoras se refleja un primer bajón de George Forsyth, ¿no? Los que lo tenían en 18 lo bajaron a 11, si recordarás, y ya como que de alguna manera coincidíamos dentro del margen de error con los números que nosotros manejábamos. Hoy nosotros lo tenemos en 8.0, una caída de 0.9 respecto al estudio que hicimos en febrero y que lo vimos contigo. Hablar de una caída dramática de George Forsyth, nuestros números no nos hablan de una caída dramática. Nosotros lo hemos tenido en 10, después lo hemos tenido en 8.9, ahora lo tenemos en 8. Quizás salió un poco del margen de error, o sea, sí podremos hablar de una caída porque ha salido un poco del margen de error, pero no una caída dramática. Lo que sí es cierto de alguna manera, es que perdió el liderazgo, la punta de haber estado encabezando la encuesta por muchos meses. Ok. A ver, te estoy entendiendo bien y te estoy captando la idea. Según CPI, George Forsyth viene en una línea hacia, digamos, descendente pero ligera, no dramática, y lo vemos en los cuadros que estamos viendo en este momento. 10.1, 8.9, de tendencia 8, de intención. Claro, entonces hay consistencia en ese descenso sin que veamos una caída completa como se viene manejando de pronto en otros resultados de otras encuestadoras. Y cometemos el error de decir, pero como quiera que esta encuestadora lo puso tanto y esta otra abajo, entonces ahí es donde viene la confusión y comparamos. Claro, Ramón, sobre todo, yo respeto mucho el trabajo de las otras empresas de investigación, sobre todo de las cuales siempre comentamos contigo, sobre todo la de Ipsos, ¿no? Que lo puso en un momento en 18 puntos y en 4 semanas, un mes después que saca la encuesta en febrero, lo colocan con 11. Entonces, una caída de un candidato presidencial que está arriba con 18 y luego aparece con 11, es una caída notoria, marcan, ¿no? Al punto, Ramón, de que George Forsyth, luego de las últimas encuestas anteriores a esta, toma decisiones en su equipo de campaña. Él ha comentado que ha hecho cambios en su equipo de campaña y creo que todos lo hemos visto, que se ha expuesto mucho más mediáticamente. Entonces ha habido cambios, no sé si radicales, pero se dio cambios en el manejo de la campaña y bueno, lo vemos a él mucho más expuesto, con mucha más prensa alrededor. Ahora, si se siguen manteniendo estas tendencias, cosa que no podemos prever, pero que al menos si vemos y la misma consistencia se sigue dando, salvo pase pues algo que rompa las tendencias, lo de Rafael López Aliaga va directo hacia arriba. Vemos ahí la evolución es muy notoria, 1.1, 3.0, 7.2. Es decir, hay un salto prácticamente. El crecimiento en nuestra encuesta, tanto de Johnny Lescano como de Rafael López Aliaga, es un crecimiento exactamente igual, de 4.2. En diferentes ubicaciones, pero de 4.2. Lo que hay que ver en las próximas semanas, repito lo que dije hace unos minutos, es si este crecimiento va a continuar, se va a parar, va a tener un techo, ha alcanzado un techo o empieza a bajar. Claro. Ahora, Ramón, en las últimas 3 elecciones presidenciales, 2006, 2011 y 2016, exactamente 5 semanas antes, más o menos el tiempo por el que estamos a 4 semanas de las elecciones aproximadamente, nunca ninguno de los 2 candidatos que estuvo punteando llegó a la presidencia del Perú. Uno llegó a segunda vuelta, pero ninguno fue presidente del Perú. Esto nos lleva a decir de que estos resultados, Ramón, los analizamos, son fotos del momento, pero todavía la historia nos dice de que esté decidido algo. Lo que sí vemos es
Creo que lo que es más claro es la tendencia de Johnny Lescano a un crecimiento sostenido, y hoy probablemente sería uno de los que pase a primera vuelta porque ha sacado una ventaja que va más allá del margen de error. Ok, ¿no? Pero en este caso, pase en segunda vuelta. Digamos, para hacer una comparación de la última elección, es que Keiko iba semana a semana punteando las encuestas y llega a una segunda vuelta, mientras que prácticamente Kuczynski se cuela en una segunda vuelta en el tramo final, y en la segunda vuelta en un margen... Disculpa que te corté. Sí. Kuczynski entra porque Julio Guzmán y César Acuña salen de la contienda. Exacto, salen de la contienda. ¿No? Fue un final un poquito, digamos, imprevisto. Cambió todo el panorama. Kuczynski se cuela por poquito también, incluso por muy poquito, y lejos de Keiko, pero ya la campaña vuelve a empezar en la segunda vuelta y por un margen también muy, muy mínimo le gana. Es verdad lo que mencionas, y eso se resuelve pues en la tramo final. Ahora, la otra pelea dentro del mismo pelotón, Vero-Keiko, ahí tampoco hay muchas sorpresas, ya lo veníamos comentando. Digamos, hay crecimientos ligeros, pero de cierto modo se mantienen ahí, ¿verdad? Nosotros, respecto a Keiko, Ramón, nosotros tenemos después unos cuadros de dónde podría ir el voto de los indecisos, y después tenemos, perdón, se me fue la imagen, tenemos unos cuadros de dónde podría ir el voto de los indecisos, y tenemos un cuadro de una matriz de transferencia que ojalá podamos verla, nos dé el tiempo, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante esto, Ramón? Porque Keiko Fujimori ha sido la candidata que ha llegado en las dos últimas elecciones a la segunda vuelta y ha estado favorita en las sondeos que se hacían si llegaba a la segunda vuelta, y finalmente ha terminado perdiendo, ¿no? Esta elección considero que es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori en las elecciones pasadas ha sido la candidata que en su línea, en su propuesta, en su postura ideológica, su posición ideológica, ha estado sola. Hoy aparecen dos candidatos que comparten cierto electorado con ella, que es Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Entonces, claro, Keiko Fujimori nunca ha tenido sombra en tanto a su electorado. O sea, su electorado siempre ha estado cerrado con ella, ha tenido un voto duro, ha tenido incluso, se puede decir que un voto escondido que ha salido a reflotar en las elecciones, pero esta vez nosotros no identificamos un voto oculto respecto a Keiko Fujimori, y eso es porque pensamos que el voto de Keiko se ha dividido en tres candidatos, que es el de Hernando de Soto, el de Rafael López Aliaga y la misma Keiko, ¿no? Y ahora Entonces, esto puede de alguna manera determinar que Keiko no pueda avanzar más, quizás, ¿no? O bueno, la estrategia sería recuperar ese voto que ha perdido. Al antivoto que ella maneja también es un techo pues que lo tiene prácticamente muy limitada. En el otro caso la pelea es Hernando de Soto con César Acuña prácticamente cerrando el pelotón, ¿verdad? Y ahí... sí, cerrando el pelotón, Hernando de Soto con la tercera subida más importante en esta encuesta, porque sube bien Johnny Lescano, sube bien Rafael López Aliaga, y el tercero que sube más, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es Hernando de Soto, que sube 1.6. Claro. César Acuña también sube 0.9. Pero es importante analizar estos números y estas... Hay que esperar una semana más para ver si es una tendencia, ¿no?, y ver cómo el electorado responde, porque siempre ocurren cosas en el tramo final de las campañas, y si algún candidato de los que está arriba, Johnny Lescano, George Forza y Rafael López Aliaga, se cae, ocurre algo dentro de la campaña, claro, si alguien no come el chicharrón, esto cambia completamente. Lo que vamos a ver con esta matriz de transferencias es ese voto, qué candidato lo capitalizaría mejor. Entonces, que lo haría repuntar y entrar en un lugar mucho más expectante, con muchas mayor posibilidades. Y eso, Ramón, ocurre en todas las campañas, sobre todo en la etapa final de las campañas. Entonces, claro. Los candidatos van a medir mucho sus pasos a dar, ¿no? Claro, es muy sensible esta etapa. Si alguien no come el chicharrón, lo que decía hace un minuto, cambia todo el panorama. Vayamos a otros cuadros, porque, bueno, de ahí cierra ya el siguiente pelotón, con lo más sorprendente también tal vez sería lo de Castillo, pasando... Lo de Pedro Castillo
que ha subido en el sur, ¿no? ¿Por qué es importante analizar eso? Y Ollantaytamala también, que ha subido en el sur. Porque ¿a quién crees o a quién pensamos que podría restarle una subida mayor de Pedro Castillo de Ollantaytamala en el sur? Claro. ¿Quién ha logrado posicionarse en el sur del día? Lezcano, ¿no? Johnny Lezcano. O sea, una subida de los candidatos de cierta tendencia de izquierda, de posición de izquierda, de propuesta izquierda, podría afectar a los candidatos que han conquistado el voto del sur hoy día, y marcadamente es Johnny Lezcano, ¿no? Claro. Verónica Mendoza, creo que hace unos días dijo que Tía María no iba de ninguna manera, creo que lo escuchamos todos. Ha radicalizado por primera vez su discurso respecto a un tema tan sensible como Tía María, porque siempre hablaba de que tiene que ir, pero tiene que ir bajo ciertas condiciones. Ahora ha dicho de que no va de ninguna manera. Claro. Eso es radicalizar el discurso, y lo está radicalizando justamente para lograr recuperar el voto perdido en el sur. Omar, se nos va el tiempo y necesitamos ver más cuadros, por favor. Veamos lo de los congresistas, que es muy interesante. Acción Popular sigue liderando, pero acá viene la gran sorpresa para mí. Partido Somos Perú. Sería la segunda fuerza en el Congreso, ¿verdad? Sí. Seguida por FREPAP, sí, la segunda Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, y en este caso, bueno, Victoria Nacional es abajo. Pero creo que sorprende, Ramón, porque nosotros en enero lo teníamos con 5.5 y en febrero nosotros hicimos un campo que lo analizamos contigo justo después del Vacunagate, ¿recuerdas? Claro. Y bajó 4.4. Y de alguna manera se esperaba de que bajara más, era la impresión, la percepción, pero ahora vemos que tiene un 8% de intención de voto. Ahora, lo único que podemos interpretar es que hay gente que todavía confía y que cree en la inocencia del señor Martín Vizcarra, porque esta votación de Somos Perú es una votación de Vizcarra, ¿no? De Martín Vizcarra, nuestro Pero justamente ahí es donde el señor Salaverry ha salido hoy día a criticar y muy molesto a decir que no le cree nada a las encuestas porque es imposible que su voto sea cruzado. Porque según vemos, Somos Perú no aparece en la presidencial, o sea, Salaverry desaparece completamente de la tabla, y sin embargo en el Congreso sería la segunda fuerza, sería, digamos, la aparición de Vizcarra, cruzado totalmente. Sí, cruzado, acá vemos al FREPAP que está tercero y el FREPAP no tiene candidato presidencial. No tiene candidato, claro. La gente vota cruzado, la gente sabe votar cruzado. Quiero terminar este tema del Congreso, un dato más, ¿no? Somos Perú, si ves el desagregado por regiones, tiene una votación pareja en las regiones, ¿no? Muy similar en cada región del país. Y eso es porque el candidato Martín Vizcarra, que es un candidato por Lima, nosotros lo hemos visto en el interior del país, llegando a Piura, llegando a Trujillo, llegando al sur. O sea, él ha hecho una campaña nacional, porque es notorio que lo que quiere es arrastrar, ¿no? Arrastrar a sus candidatos regionales. Ha salido de su distrito electoral incluso. Sabe que él es el que lleva. Así es. Y ahí están los resultados. Hay gente que identifica pero él los ha cosechado. Lima a nivel nacional, efectivamente. Más no Salaverry. A ver, veamos si nos alcanza tiempo para un cuadrito más, por favor. A ver. Dime tú cuál quieres ver. El siguiente, que es el de la matriz, me interesa porque justo lo mencionó Omar y con ese creo que cerraríamos. Ya, ese es el que te refieres, ¿verdad? Acá lo que entiendo es que... Este es importantísimo porque mira, por ejemplo, para hacer un análisis, ¿no? George Forsyth con Johnny Lezcano, por ejemplo, ¿no? Okay. Vemos que el cruce entre ellos es uno de los más altos de toda la matriz. Es decir, si Johnny Lezcano le ocurre algo en la campaña, un mal movimiento, quien capitalizaría mejor ese voto sería George Forsyth, y viceversa. ¿No? Entonces, eso es importante analizarlo. Este es un cuadro que nosotros hemos elaborado que no lo ha hecho nadie porque ahí consideramos de que alguien va a hacer un movimiento, no un buen movimiento que le va a costar electorado, y tenemos que ir identificando quién capitalizaría mejor, qué candidato capitalizaría mejor. A ver, volvamos a ver el cuadro, por favor. Si es que Forsyth, ahí vemos, Johnny Lezcano cede, en el caso algo, el que capitaliza aquí con 15.2 es Forsyth, ¿verdad? En este caso, por eso está marcado de ese modo. George Forsyth, por el contrario, cede para Johnny Lezcano con 17.8.
Rafael López Aliaga también con Johnny Lescano con 18.1 y también a Hernando de Soto, ojo con eso, con 19.8. ¿verdad? Altísimo. El cruce entre Rafael López Aliaga y Hernando de Soto es altísimo. Por eso Hernando de Soto, que está hoy con 4.2, claro, esperaría un movimiento, un error de parte de Rafael López Aliaga y viceversa también. Y viceversa, ¿no? Porque si Hernando de Soto hace un mal movimiento, Rafael López Aliaga podría capitalizar todo ese electorado en mayor medida, ¿no? De claro, Hernando de Soto. Muy bien, Omar, te agradecemos la presencia en este programa, como siempre. Nos sorprendes además con estos cuadros adicionales al panorama general que ya nos van dando una mejor explicación y para entender cómo es que se trabaja, en este caso las encuestas, no basta con simplemente decir quién es el que pasaría a una eventual segunda vuelta. Muchas gracias, Omar, por haber estado con nosotros. ¿Y para cuándo saldría la siguiente? Gracias a ti, Ramón. ¿Para cuándo saldría la siguiente encuesta? Ya estamos saliendo, me parece, el día viernes 24 me parece, ya es viernes 26 de marzo. La esperamos con ansia. Muchas gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ramón, por la oportunidad. Buenas noches. Fue Omar Castro, gerente general de CPI. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con un panel de candidatos al Congreso, pero que vienen para comentar acá su perfil desde la perspectiva política. Porque cuando los candidatos al Congreso ya expusieron sus ideas, lo que falta conocer es cuál es su perfil político, porque cuando sean congresistas, si son favorecidos por el voto y salgan, todos los periodistas van a preguntarle por la actualidad política. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ese ejercicio vamos a hacer ahora con Joaquín Rey de Victoria Nacional y Frank Clerc de Renovación Popular. Pausa y regresamos con ellos.